Bienvenidos, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta reunión que para nosotros tiene un valor muy especial porque somos docentes y esta reunión se constituye en un espacio de aprendizaje. Nos podemos dar el gusto, podemos tener el placer y la satisfacción de cada año escuchar a aquellos notables, aquellos que muchos saben en un determinado campo del saber, o como en el caso específico de este año, en una integración de campos del saber. Nosotros abrimos este año un nuevo eje de trabajo orientado fundamentalmente a nuestros estudiantes de quinto y sexto año. Y cada año traemos un eje de trabajo que tiene que ver con algo innovador o con algo que sentimos que como escuela, como parte del sistema educativo, deberíamos incorporar porque los estudiantes lo van a necesitar y esto o lo están necesitando y va a ser bueno para sus propias vidas y más de una vez también va a traer alguna mejora para el colectivo social. En este caso, el eje de trabajo que incluimos para nuestros estudiantes mayores tiene que ver con el emprendedurismo, tanto empresarial como social, y hay todo un campo acá en el cual aparece la creatividad, donde aparece la innovación, donde aparece esto de dejar de lado determinadas ideas anquilosadas y poder correrlas para descubrir y develar y generar las nuevas. Es quitarse los prejuicios de que no hay gente poquitísima tocada con la varita mágica, sino que hay mucha gente en condiciones de trabajar mucho y generar ideas innovadoras. Estamos frente a cambios de paradigma tanto en el campo de la educación como en el campo de las ciencias y las tecnologías. Y esto también nos convoca profundamente como educadores y como educadores de ORT. Ya el año pasado dimos un primer paso con este tema a través de un concurso que realizamos para nuestros alumnos del último año, del sexto año, que tenía que ver con un premio a la creatividad e innovación. Y lo que hicimos fue, que era el premio Szydłowski-Bussel, y vamos a decir que Szydłowski es un señor, que es un donante, que ha donado, como la gente de Almagro por lo menos ya vio, un laboratorio de la planta baja del edificio 4, también aporta al fondo de becas, y en este caso hicimos un premio para alumnos de sexto año. En una primera etapa, los tutores en el espacio de proyecto final, en una primera etapa los tutores de proyecto seleccionaban a aquellos que les parecían los mejores. En una segunda etapa, cada director de orientación, luego de varios meses de trabajo, eligió el que él consideraba el mejor, y acá se constituyeron y aparecieron los semifinalistas de las orientaciones, para llegar luego a un jurado conformado para elegir el ganador del premio. Y este jurado estuvo conformado por el ministro de Educación de la ciudad, estuvo conformado por el rector saliente de la Universidad de Buenos Aires, por el director de la Academia Nacional de Educación, por el doctor Guillermo Felber, por el doctor Adrián Moscovich, y tuve el privilegio también de participar. Lo que quisiera compartir son unas breves imágenes, 5 minutos, para que ustedes vean cuáles fueron los trabajos finalistas y cómo, con las herramientas que hasta ese momento habíamos dado, y suponemos que este año, aprendiendo nosotros, vamos a poder ayudar más a nuestros alumnos, qué es lo que generaron nuestros egresados 2013. Así que, Mariano, te pedimos. Gracias. Spelex es una aplicación que, mediante una interfaz gráfica simple y amigable, ayuda a recordar qué medicamentos se deben tomar, en qué horarios y de qué manera. También permite que el médico defina los detalles de la administración: tipo, dosis, frecuencia, condiciones. Entonces el usuario, sus médicos y familiares directos recibirán alertas de sus dispositivos móviles al momento de la toma. Spelex también muestra una foto del medicamento, evitando así confusiones. Además, registra en una base de datos toda la información para controlar la administración.
Una ampliación futura es el Smart Dispenser, un pequeño contenedor de medicamentos inteligente que mantiene conectividad con la aplicación y que emite alertas visuales y sonoras para saber si el medicamento ya fue ingerido o no, y que impedirá su reapertura si la toma ya se realizó. En nuestra investigación buscamos una relación entre la obesidad y el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. A partir de estudios en el laboratorio, pudimos comprobar que esta relación existe y esperamos que sirva para implementar nuevos tratamientos y formas de prevención de esta enfermedad. Tenemos presente la importancia de esta problemática y deseamos no solo salvar vidas, sino una hija, una hermana o una madre. Frente a la crisis medioambiental mundial, la Casa Bioclimática es una experiencia integradora que incluye el diseño y la construcción del prototipo de una casa sustentable y energéticamente eficiente, usando tecnologías innovadoras. Buscamos prevenir, concientizar y formar ciudadanos responsables. Por eso, es también un laboratorio de buenas prácticas, que se abre como espacio tanto para la investigación académica como para la exploración de toda la sociedad. Autos Multimedia Tour es un emprendimiento innovador que fusiona varios elementos que nos apasionan en un momento donde la convergencia comunicacional pisa cada vez más fuerte. Observamos que los entes de turismo de nuestro país podrían beneficiarse utilizando las nuevas plataformas digitales. Por ello, decidimos crear una novedosa herramienta que fusiona la tecnología multimedia con el fomento de la cultura y el turismo. Con Autos Multimedia Tour, el turista podrá escanear con su smartphone un código QR y así acceder a videos descriptivos e informativos de los lugares de su interés. Así, con este emprendimiento, buscamos no solo fomentar nuestra cultura, sino también desarrollar el concepto de marca país de la Argentina. The Open Doodler es un instrumento similar a un lápiz que permite dibujar en 3 dimensiones libremente, ofreciendo así una experiencia de prototipado rápido, tanto para fines técnicos como artísticos. Esta impresora 3D es la primera en su tipo, ya que fue desarrollada bajo la filosofía Open Source, lo que significa que cualquier persona alrededor del mundo, a través de nuestra página web, puede fabricarla o compartir mejoras, enriqueciendo entonces su desarrollo. Hoy en día existen aplicaciones para smartphones que permiten identificar una canción al escucharla mediante el código Parsons. Este representa la identidad de cada tema musical por medio del tarareo. El sistema que propongo en este proyecto utiliza ese principio para que una persona con discapacidad pueda tener acceso al control de elementos de su entorno. Esto permitiría que una persona con movilidad reducida encienda o apague la luz simplemente tarareando una melodía. El mercado universitario argentino se encuentra en un momento de fuerte expansión en las últimas 2 décadas. Si bien existe mucha información disponible sobre la oferta académica, la misma está dispersa y fragmentada, lo cual dificulta el proceso decisorio. Decidimos crear micarrera.com para brindar a quienes están cerca de ingresar al mundo universitario una plataforma web simple y gratuita que concentre la información disponible e integre al usuario como principal protagonista. Hemos desarrollado un sólido plan de negocios que garantiza un emprendimiento altamente rentable. Micarrera.com busca colaborar con la educación, aspecto central en el desarrollo de toda la sociedad. Este es Comfortable. Es un espacio de trabajo de diseño para dibujo y construcción de maquetas. Cuando empecé a diseñarlo, tuve en mente la inclusión, que cualquiera pudiera usarlo, un diseño universal que cumpliera con lo estético y con lo funcional. Pensé en un ambiente aparte que te permita concentrarte cuando trabajas. Y compré un tablero regulable que sirve como escritorio para calcar y además un espacio de guardado. Para la iluminación utilicé LEDs de bajo consumo y duraderos. Así mientras se trabaja en ningún momento hay sombra. También busqué reducir el espacio que ocupa cuando no se utiliza. Por eso es que es rebatible. Y esto se conecta con el criterio de diseño universal. Al dejar despejado el espacio para la circulación, por ejemplo, de una persona en silla de ruedas. El ACV, accidente cerebrovascular, es un problema que afecta al mundo entero. Kenfi es un juego interactivo de simulación para su rehabilitación. El paciente jugador tiene que superar distintos desafíos de diferentes ambientes de su vida cotidiana con múltiples movimientos corporales y reconocimiento de sonidos y objetos, atendiendo a los aspectos motores, del habla, visuales y auditivos. Además, el sistema brinda información estadística sobre la evolución de los pacientes. El nombre Kenfi viene de la fonética de la palabra luchar en alemán, y lo elegimos porque buscamos transmitirle ese mensaje al paciente,
que no se desaliente y que pueda transitar su rehabilitación de un modo lúdico y motivador. Bueno, estos fueron los proyectos del 2013. Vamos a decir que el ganador fue Kenfi de informática, y para este ciclo lectivo y los que vengan, deseamos que cada vez más estudiantes puedan desarrollar cada vez ideas más productivas, originales, nuevas y altamente competitivas. Entonces decidimos primero capacitarnos nosotros y recurrimos y pedimos ayuda al director del campus virtual, a Adrián Scandarani, a quien le agradecemos, le invitamos a subir, porque dijo: yo tengo 2 personas espectaculares que saben un montón, muy completas, las voy a presentar. Bueno, muchas gracias, Vivi. Buenos días a todos. Quisiera presentarles a los profesionales que van a formar hoy el panel, y estoy seguro que muchos de ustedes los conocen o escucharon de ellos, así que les pido que vayan subiendo al escenario. Ellos son Jerry Galbulski y Santiago Bilinkis. Les voy a contar un poquitito quién es cada uno. Jerry Galbulski es organizador de TEDx Río de la Plata, embajador de TEDx en el Cono Sur, columnista de Basta de Todo en la Metro 951 y fundador y profesor del mundo de las ideas. Jerry es licenciado en física de la UBA y tiene un doctorado en ciencia de materiales del MIT. Durante 13 años fue consultor de The Boston Consulting Group, donde asesoró en temas de estrategia de negocios a corporaciones de diversos países. También cofundó y dirigió Oblogo, la revista de los blogs de Internet. Según él mismo cuenta, hizo funciones como comediante de stand-up en la calle Corrientes, pero no logró que se rieran ni sus amigos, a pesar de que les pagaba para que lo hicieran. Participó del torneo mundial de ajedrez por correspondencia, cuando las cartas demoraban 15 días y una partida podía durar 3 años. Quedó por la mitad de la tabla, gracias a que varios se murieron antes de terminar. Tiene un récord mundial. Una vez lo confundieron con Diego Maradona. Yo les pedía que lo miren, está a la derecha, igualito, ¿no? Santiago Bilinkis es emprendedor y tecnólogo. En el mundo de los negocios cofundó y dirigió OfficeNet, la mayor compañía de insumos para oficina de Argentina y Brasil. Fue fundador también de varias otras empresas y participa activamente en diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es autor del blog Riesgo y Recompensa, uno de los más leídos sobre emprendimiento en habla hispana. Actualmente es socio fundador de Quasar Ventures, una generadora de empresas tecnológicas. Apasionado por la ciencia y la tecnología, fue seleccionado en el 2010 para asistir a Singularity University en una sede de la NASA en Silicon Valley, donde tuvo la oportunidad de aprender de los más destacados científicos a nivel mundial sobre el estado del arte en disciplinas como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia y nanotecnología. Actualmente se dedica a la divulgación científica a través de charlas y presentaciones, de escribir en medios gráficos y de una columna también en Basta de Todo. En el año 2013 fue parte del documental de Discovery Channel 2111 y recientemente fue distinguido como personalidad destacada en el campo de la ciencia y la tecnología por la Ciudad de Buenos Aires. Santiago es economista, graduado con medalla de oro en la Universidad de San Andrés. Ahora sí, hecha la presentación formal, también quiero comentarles que estamos muy orgullosos de que estén aquí, porque tanto Jerry como Santiago han elegido a ORT para la educación de sus hijos. Pueden aplaudirse. Muy bien. Ahora sí les cuento un poquitito cómo es la dinámica de este panel. Van a tener 15 minutos cada uno para hacer su presentación y después vamos a abrir un espacio de preguntas coordinado por Darío Kaplan, que nos va a ayudar. Así que bueno, adelante. Muchas gracias. ¿Se puede pasar a...?
Bueno, buenos días. Es un gusto muy grande para mí estar hoy acá. Gracias a Darío, a Adrián por esta invitación, esta oportunidad de hablarles y de tener algún pequeño grado de influencia en algo que para mí es muy importante y muy anhelado, que tiene que ver con incorporar el emprendimiento en la vida y en la educación argentina. Lo primero que probablemente valga la pena hablar unos pocos minutos es qué es ser un emprendedor. Probablemente si van a Wikipedia o a los libros de negocios puedan encontrar muchas definiciones diferentes y yo no tengo la menor idea de cuáles son porque nunca leí ninguna. Lo que les voy a contar es cuál es para mí mi definición de qué es ser emprendedor. A mí, para definir qué es un emprendedor, me gusta separar al emprendedor del visionario. Un visionario, como la palabra lo dice, es alguien que ve algo que los demás no ven. Y como tal, suena a un don casi mágico, a alguien tocado por una varita, alguien especial, con una cualidad muy única. Un emprendedor no tiene absolutamente nada que ver con un visionario, desde mi modo de ver. Un emprendedor no es aquel que ve lo que los demás no ven, sino que es aquel que ve lo mismo que todos ven, pero cuando ve algo que no le gusta decide hacer algo al respecto. Yo, la primera compañía que fundé cuando tenía 24 años se llamaba OfficeNet, y la oportunidad que llevó a hacer OfficeNet, que es que no había ninguna empresa profesional en la venta de insumos de oficina en la Argentina, probablemente la vieron decenas o cientos de personas antes que yo. ¿Por qué fuimos nosotros, frente a semejante espectacular oportunidad de negocios, los primeros que nos arremangamos y nos pusimos a laburar? No tengo la menor idea. Pero creo que si yo me defino a mí mismo como emprendedor por esa cualidad, porque vi una oportunidad que muchísimos vieron y me alquilé un depósito en Barracas, lo llené de productos y me pasé 15 años vendiendo clips, resma de papel, bolígrafos y construyendo una gran compañía que haga eso. Lo interesante de esta definición de emprendedor es que, si bien la aplicación más obvia puede parecer que son los negocios, es una definición mucho más amplia que eso. Vivi, cuando habló de emprendimiento de negocios y social. Y esto, por supuesto, incluye el emprendimiento social, esta definición. Porque así como muchos caminamos por la vereda y vemos una persona pidiendo, y todos la vemos, o incluso muchas veces nuestro cerebro hasta se arregla para que pareciera como que no la viéramos, pero la mayoría seguimos caminando, y Juan Carr crea la Red Solidaria. Juan Carr es un emprendedor, ve lo mismo que todos vemos, ve gente en la calle, pero crea la Red Solidaria, no sigue caminando ni sale del paso dando 2 o 3 monedas. O sea, obviamente existe el emprendimiento social, pero esta definición incluso es más amplia para permitir expandirla a campos mucho más variados, como por ejemplo, para mí es un emprendedor aquel que digo, hay mucha gente que por ahí toca el clarinete, pero hay uno que dice, yo quiero ser clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y empieza a hacer todas las cosas que tiene que hacer para lograrlo. Después, como todo emprendedor, puede tener éxito, puede fracasar. Pero en definitiva, el emprendedor no es el que logra aquello que busca, es aquel que se arremanga y se pone a laburar. Después el resultado lo dirá el tiempo. El emprendimiento es profundamente importante para la evolución de un país. Que la gente sea emprendedora, que tenga actitud emprendedora. Y lo voy a ilustrar en el mundo de los negocios porque es la ilustración más obvia, pero de nuevo, pueden hacer extrapolación al campo del emprendimiento social o en cualquier otra índole. ¿Por qué es importante para un país tener muchos emprendedores, en este caso de negocios? Bueno, básicamente porque si uno mira las estadísticas históricas, todo el progreso económico y social de un país proviene de la generación de empleo que logran los emprendedores. El país que más estadísticas tiene, y es más fácil mirar, es Estados Unidos. Si uno mira cuántos empleos crearon las grandes multinacionales en los últimos 25 años, el número total es negativo. Hoy emplean menos gente las grandes compañías de las que empleaban 25 años atrás. Y sin embargo hay muchísima más gente empleada en Estados Unidos. ¿Por qué? Por todas las nuevas compañías, la mayoría de ellas pequeñas y de las que jamás escucharon hablar, pero algunas, Google o grandes compañías, hoy grandes compañías, que generaron millones y millones y millones de empleos nuevos. Y en la Argentina tenemos un serio problema, porque si uno va a Estados Unidos y pregunta, digamos, en una escuela, en 6º año de una escuela, a qué empresarios ellos admiran,
Habrá alguno que diga Bill Gates y otro que diga Steve Jobs, casi como Boca o River, o alguno podrá decir a los fundadores de Google, o otro al ucraniano que acaba de vender WhatsApp en $19 billones, que llegó escapándose de la persecución de Ucrania y en 6 años armó una compañía de un valor colosal, o Mark Zuckerberg de Facebook. Dudo que haya un joven, aun cuando no esté hablé de una secundaria, no de una universidad de negocios, que no tenga un empresario alguno al que admire. Puede ser Jack Welch, si es más grande de edad. Si uno hace el ejercicio en la Argentina de pararse pruébenlo si quieren, en el 6º año de esta escuela, pregunten a qué empresario admiran los chicos. Yo he hecho este experimento, no en 6º año de ORT, pero sí en otros lugares, y en general se produce un silencio incómodo, casi como si uno hubiera preguntado algo que no tiene sentido preguntar. ¿Qué sentido admirar a un empresario? ¿Qué hay de admirable en un empresario? Y si uno se banca el silencio incómodo, después de un rato por ahí alguno levanta la mano y dice Tinelli. Yo iba a poner acá un slide con un chiste que en vez de Steve Jobs y Bill Gates, Cristóbal López o Lázaro Báez, y me hicieron tener miedo y lo saqué. Pero en definitiva es un contraste interesante, ¿no? Si uno pregunta quién es un empresario en la Argentina, es probable que surjan nombres como estos o Tinelli. Y en definitiva hubo hace muchos años un artículo, creo que este año se van a cumplir 20 años de este artículo, un artículo que escribió un ex rector de la UBA que se llama Guillermo Jaime Echeverri, seguramente todos ustedes lo conozcan, que se llamaba ¿Quién dice que los estudiantes no comprenden lo que leen? No sé si lo vieron en su momento o si lo han vuelto a ver. Yo lo reproduje con permiso de él, porque es pre-internet, esto no estaba en ningún lado. Yo me acordaba de esta nota, no la podía encontrar, no estaba online, le escribí a Jaime Echeverri y le dije, usted escribió hace casi 20 años una nota que era increíble y yo la quiero, y él buceó entre sus cosas y me encontró el artículo en original en el diario para poder convertirlo en digital y lo publiqué yo en mi blog con el permiso de él. Este artículo fue porque en ese momento había salido una encuesta que demostraba que los estudiantes tenían muy mala comprensión de lectura en la Argentina. Y él escribió este artículo que lo que dice es ¿quién dice que los estudiantes no comprenden lo que leen? Lo que pasa es que al contrario, son tan vivos que leen entre líneas. Lo que leen es los mensajes que permanentemente como sociedad les transmitimos. Si el mensaje que les transmitimos es que el éxito pasa por bailar bien abrazado a un caño o ser una figura y manejar una Ferrari, los chicos leen perfectamente los mensajes que le damos. El mensaje es que la lectura no importa, entonces ¿por qué van a comprender lectura si la señal es que eso no es lo que importa? En definitiva, ser empresario en la Argentina, que en definitiva emprendedor no es otra cosa que un pequeño eufemismo para decir la palabra empresario cuando todavía está en una etapa temprana y sin tanta connotación negativa. En la Argentina ser empresario es un gigantesco estigma. Si le preguntan a mi hijo de qué trabaja tu papá, yo prefiero que conteste cualquier cosa menos que diga empresario. Jamás pondría que soy empresario en mi biografía. Eso no está bueno. Eso no está bueno. Debiéramos poder lograr que algunos empresarios que hacen las cosas bien, con honestidad y crean cosas valiosas, gocen del prestigio que puede gozar un gran médico, un gran arquitecto. Hay ciertas actividades en la Argentina que están muy denostadas y probablemente con mucho fundamento. No digo que sea, qué injusticia, ¿cómo no? La mayoría de los empresarios argentinos son esos que nombré y muchos otros, y se han justificadamente ganado la mala reputación con que cuentan. El desafío es construir modelos distintos, construir modelos aspiracionales a los cuales un chico en 6º año del colegio pueda aspirar a parecerse, sea emprendedor de negocios y quiera ser como Marcos Galperín, o sea emprendedor social y quiera ser como Juan Carr o tantos otros. La siguiente cosa que quiero hablar un minuto tiene que ver con cómo incorporar emprendimiento en una escuela, cómo enseñarlo. Y en esto, para mí hay algo muy importante, que es que el emprendimiento no es una teoría, el emprendimiento es una praxis. Y esto que tal vez les suene obvio o les suene súper contraintuitivo, la realidad es que todas las escuelas que enseñan emprendimiento te enseñan teoría. Todas. Y el emprendimiento es una práctica que cambia muy rápido, en las cuales en general el que estudió la teoría de cómo se hacía hace 10 años
y te la cuenta, tiene una desconexión absoluta con cómo realmente las cosas funcionan hoy. Yo me dedico a hacer compañías. Ahora la última cosa que creé, que se llama Quasar, es una constructora de empresas. Estamos construyendo empresas todo el tiempo. Y tenemos una praxis. Hace poco tuve que dar una charla en una conferencia y sin ningún ánimo de polemizar y de manera completamente secundaria, porque no era el eje central de la charla, pero a la pasada yo mencioné que hoy en día no tenía ningún sentido, si uno quería ser emprendedor, armar un plan de negocios, que es lo principal que te enseñan en cualquier lado cuando te van a enseñar emprendimiento. Yo no lo dije con ánimo de polemizar, es la realidad. Yo hago emprendimientos todo el tiempo y jamás hacemos planes de negocios. Se armó un despelote. Notas en diarios, notas en revistas. Santiago Bilinkis dice que el plan de negocios está obsoleto. Para mí estaba diciendo casi una estupidez, una verdad de perogrullo. Se armó un lío, apareció un tuit, yo estudié en la Universidad de San Andrés, apareció un tuit de un estudiante de la Universidad de San Andrés diciendo: mi profesor de negocios acaba de decir que el boludo de Bilinkis dice, literal, que no sirven más los planes de negocios. Y claro, en definitiva, lo que estaba afectando es el interés del docente de transmitir aquello que aprendió hace 10 o 15 años y seguir transmitiéndolo como lo aprendió. Es muy jorobado enseñar una praxis. Pero creo que en eso Oort, que tiene mucha tradición de hacer estas cosas bien y de innovar en ese tipo de terrenos, tiene una oportunidad bastante única porque nadie lo está haciendo bien en la Argentina. Si yo tuviera que decirles dónde, de hecho escribí un artículo en mi blog hace un tiempo, dónde se aprende a emprender, la respuesta es hoy en ningún lado. Hoy yo no confiaría en ninguna institución educativa, ni secundaria, ni universitaria, ni terciaria, para que alguien aprenda a emprender. Es de alguna manera una oportunidad que está vacante. Lo importante es entender esto bien, porque si traen a alguien que transmita lo mismo que enseñan las escuelas de negocios, pero un poquito antes, para mí estarían desaprovechando una gran oportunidad. Entiendo el desafío, no hay mucha gente que sepa de esta praxis, porque, digamos, y es difícil traer a alguien que lo está haciendo, porque está muy ocupado haciendo, y muchas veces además no es bueno comunicando lo que hace. Pero de alguna manera creo que ese es el desafío más importante para crear algo que genere emprendedores de verdad, y no tipos que estudiaron la teoría del emprendimiento y después no saben realmente cómo construir una compañía. Y la última cosa que quiero decir, y después habrá espacio para preguntas y podremos charlar de lo que quieran después de la presentación de Jerry, tiene que ver con qué habilidades se desarrollan. El emprendimiento es una praxis y hoy esa praxis tiene una particularidad. Hago una nota aparte. Una de mis convicciones fundamentales es que en esta época en la que vivimos, el objetivo de toda escuela es desarrollar habilidades y no transmitir conocimientos. Porque en definitiva el conocimiento hoy está disponible en todos lados y lo más importante es la habilidad de saber dónde encontrar qué, más que memorizar los nombres de todos los ríos de Europa. ¿Qué habilidades transmite estudiar el emprendimiento? Bueno, por la manera que funciona la praxis hoy, emprender es algo muy, muy distinto a lo que era 15 años atrás cuando yo fundé OfficeNet. Antes de fundar OfficeNet, en esa época sí se hacían planes de negocios. Estuvimos con mi socio Andy Freire muchos meses investigando, tratando de entender el mercado, el consumidor, la estrategia, en un trabajo casi de biblioteca, ¿no? Pensemos, leamos y escribamos un plan. Hoy en día emprender es algo muchísimo más parecido en la mayoría de los proyectos al trabajo de un científico en el laboratorio. El científico en el laboratorio tiene una hipótesis, no es que va haciendo experimentos al azar, tiene una hipótesis, cree que si junta A con B puede llegar a pasar C, pero no se pasa 6 meses tratando de deducirlo, va y junta A y B y mira qué pasa. Y si pasa C, igual no se convence con una sola vez y lo repite varias veces y después prueba que, bueno, pero pará, ¿será casualidad? ¿Qué pasa si junto A y B pero a una temperatura más alta? ¿Y qué pasa si lo junto a una temperatura más baja? ¿Y qué pasa si, etcétera, ¿no? Y a partir de observación sistemática saca conclusiones que tienen que ver con la realidad de cómo funcionan las cosas, no con su concepción filosófica de cómo debieran funcionar. El emprendimiento hoy tiene mucho de eso. Déjenme darles un ejemplo. Uno de los proyectos que estamos analizando en Quasar tiene que ver con la oportunidad de si existe un mercado para compra y venta de celulares usados.
Yo puedo justificarles por qué yo creo que en América Latina tiene todo el sentido del mundo, porque los smartphones cuestan entre 3 y 5 veces más que en el mundo desarrollado, y encima nuestros salarios son más bajos, con lo cual la cantidad de sueldos necesarios para acceder a un smartphone en América Latina es radicalmente más alta que en Estados Unidos o en Europa, y todo el bla de por qué yo creo que. Y la realidad es, ¿qué diablos importa lo que yo creo? Entonces, ¿cómo probamos si existe una oportunidad de vender, comprar y vender celulares usados en América Latina? Armamos en 3 horas una página web que te ofrece comprarte tu celular. Ponemos avisos en Google diciendo a toda la gente que busca quiero vender celular, un aviso que dice te compro tu celular, y lo hacemos venir a nuestro sitio, y obviamente como no tenemos una empresa montada atrás y no podemos ponernos a lo loco a comprar celulares en un sitio que todavía no sabemos si funciona, cuando llegás al punto final donde decís bueno listo, te lo vendo, falla. Error inesperado en el sistema. Ahora, ¿no? Eso corriendo 3 días nos demuestra que 10% de la gente que vio los avisos cliquea en ellos, y que de ese 10%, que además en internet los números son enormes, 10% de la gente que cliquea en los avisos pueden ser 10.000 personas. De esas 10.000 personas que entraron al sitio, 170 llegaron a la etapa final de decir quiero vender mi celular. Y no solo eso, sino que vos podés probar, ok, si pago un precio equivalente al que pueden obtener si lo venden en el Mercado Libre, si les pago 7% menos, si les pago 7% más, cómo afecta la sensibilidad de precio. Todo eso lo hicimos en 3 días y aprendimos una barbaridad respecto de la conducta real de la gente en el momento de vender su teléfono, o no venderlo, a qué precio lo vende, a qué precio no lo vende, etc. Eso es emprender hoy. Es esa mentalidad de decir, ok, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Cuáles son las cosas que yo sé que no sé? ¿Y cómo puedo diseñar experimentos con poca plata? Porque en general mucha guita no tiene nadie. ¿Cómo puedo diseñar experimentos con poca plata para enterarme cuál es la realidad y no la construcción teórica que yo formulo para tratar de que el mundo sea lo que yo quiero que sea? Y yo creo que esa es una habilidad que es espectacular. Creo que es una habilidad profundamente útil para la vida. Una de mis grandes cruzadas y de las cosas que no entiendo del sistema educativo mundial es cómo no es visto como la primera misión de toda escuela desarrollar el pensamiento crítico. Honestamente no lo entiendo. No entiendo cómo todo padre no manda a su hijo a la escuela antes que nada para eso. En la columna que tenemos con Jerry en la radio hace unos meses, el año pasado hicimos una columna en educación y yo me atreví a ser bastante provocador en eso y dije al aire que para mí debiera ser una meta esencial de toda escuela que los chicos no crean en horóscopos. Y obviamente es muy difícil porque muchos docentes creen en horóscopos. Ahora, si mi hijo va a creer en horóscopos, yo quisiera que por lo menos, por su habilidad de pensamiento crítico, primero se formule algunas preguntas. Como, ok, a ver, si los astros determinan la personalidad, ¿cómo funciona el mecanismo por el cual durante la gestación del feto los astros inciden? ¿Y por qué será que si mi hijo nace el 20 de diciembre es de una manera, pero si nace el 21 es de otra, cuando los astros están mucho más parecidos entre el 20 de diciembre y el 21 que entre el 20 y el 5 de diciembre? Sin embargo, es discreto. Hay un momento en que se cambia el switch y los astros inciden completamente distinto. Y si yo no sé qué día va a nacer el bebé, ¿en qué momento? Porque si nace el 20 a las 23:58 sale de una manera, pero si nace 2 minutos después sale de otra. ¿Cómo se recablea el cerebro para que la personalidad cambie en función de que se nació 2 minutos más tarde? Si después de todas esas preguntas sigue creciendo en horóscopos, todo bien. Lo que es inadmisible es no formularse todas esas preguntas, y la escuela no te enseña que las formules. De alguna manera creo que, digamos, enseñar emprendimiento con esta filosofía que yo les decía puede ser también una barrera para construir chicos que piensen críticamente y que en el fondo es bastante cercano al método científico, yo creo, la manera en la que se está emprendiendo hoy. Gracias. Santi piensa como un típico de Capricornio. Soy de Sagitario, che. Se ve que no naciste en la fecha correcta. Tengo 2 hijos en la escuela y cuando les conté que venía a charlar con los profes, les pregunté
¿qué les parece que les diga? Y me dijeron, deciles que nos aprueben. Entonces yo voy a mostrarles unas láminas. Ustedes van a ver que entre lámina y lámina pasa muy rápido un mensaje subliminal. Con eso cumplo mi rol de padre. Lo que quiero hacer en un ratito es complementar lo que dijo Santi y intentar responder, o al menos darles mi perspectiva respecto a estas tres preguntas. La primera es, ¿de dónde vienen las ideas? Si tenemos que tener las ideas para hacer cosas, ¿de dónde surgen esas ideas? Voy a darles una perspectiva respecto a eso. Lo segundo, si queremos generar esta cultura de la creatividad, ¿cuáles son los basamentos? ¿Qué empezamos a hacer para crear una cultura que tiene que ver con emprender, con ser creativos, con ser innovadores, con cambiar el mundo, aunque sea nuestro entorno un poquito? Y lo último es, bueno, ¿y qué hacemos mañana? ¿Por dónde empezamos? Les quiero dar una idea de eso. ¿También? Bueno, lo iba a hacer igual, así que... entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Uno puede decir, miren, yo no soy creativo. O sea, a mí no me digas que venga a inventar la rueda o que venga a inventar la penicilina. Yo, la verdad, a mí dame las instrucciones y yo sigo las instrucciones. Porque es muy difícil inventar la rueda. Sin embargo, quizás no sea así la cosa. De hecho, ¿ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Más o menos. Bueno, hace un montón. Esa es la respuesta. Hace un montón se inventó la rueda. Más o menos es prehistórica. Es decir, que no hay un documento de alguien que se levantó una mañana y dijo, se me ocurre hacer una cosa redonda porque va a ser útil. No, es prehistórico. Más o menos hace 5.000, 6.000, 7.000 años. Un montón. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuándo se inventó la valija? La valija es obviamente más reciente. No hay una fecha exacta porque no es que de un día para otro había valijas. Primero había baúles grandotes, la gente los usaba para mudarse en los barcos. Y después algo que uno podría decir, sí, una valija más o menos en el año 600 o 700. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera patente para una valija con rueditas es de 1970. Queridísimos amigos de la ORT, eso quiere decir que estuvimos partiéndonos la espalda durante 14 siglos, estando la valija y estando la ruedita. Es muy loco, ¿no? Es loco porque es como que estaba la leche, estaba la banana y nadie se ha licuado. ¿Cómo puede ser que a nadie se le haya ocurrido? Yo tengo una teoría que la voy a compartir, no sé si es verdad, pero me gusta contarla, y es la siguiente. Hasta hace unos 40, 50 años, la gente que viajaba era gente de guita. Y cuando vos tenés mucha plata, no llevas vos la valija. Te la lleva otro, pero vos la comprás la valija. Entonces el que fabrica valija, el emprendedor que fabrica la valija, hace el estudio de mercado de si necesita rueditas o no, y al comprador no le interesa. Y eso cambió, de hecho, cuando empezamos a viajar más, cuando el viaje se hizo más accesible, y esa primera patente para una valija con rueditas es de un piloto de una línea aérea, porque era el que la compraba y que la tenía que usar. Miren qué interesante, esta es una gran innovación, pero no hay nada nuevo, es simplemente combinar cosas que ya estaban. Estaba la valija, estaba la ruedita y a alguien se le ocurrió ponerlas juntas. Gran parte de la innovación que viene hacia adelante, la gran mayoría, va a ser así. No va a ser inventar la rueda, no va a ser descubrir la penicilina. Va a ser ver qué cosas hay dando vueltas por ahí y cómo podemos combinarlas de manera creativa para resolver un problema, para mejorarle la vida a alguien, para cambiar el mundo un poquitito en algo que no nos guste o que nos dé bronca. Entonces, pensando en eso, uno tiene que pensar en cómo educar para eso y cómo educar para la diversidad, porque uno tiene que pensar que si va a tener que encontrar estos distintos componentes, tiene que poder hablar con gente distinta a uno, que si uno sabe la valija, el otro va a saber la ruedita. Para eso yo quiero mostrarles un video muy cortito de este señor, que no es Weinreich. Se llama Derek Sivers, y cuando yo sea grande quiero ser como Derek, no por el pelo, sino porque es muy bueno contando ideas en 2 minutos. Él tiene un montón de charlas en TED, en el sitio, en TED.com, hay como 4 o 5, son todas perlitas y la más larga dura menos de 3 minutos. Le voy a mostrar una de esas charlas, está en inglés con subtítulos en castellano, en la cual él habla sobre la diversidad. Escuchémosla, pongamos sonido.
imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. He says, okay, but what is the name of that block? You say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? And they say, well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. You say, okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order. I said, of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious. So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had and realize that the opposite of them may also be true. So for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In most music, we think of the 1 as the downbeat, the beginning of the musical phrase. 1, 2, 3, 4. But in West African music, the 1 is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence. So you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music. 2, 3, 4, 1. And this map is also accurate. There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true. So let's never forget, whether at TED or anywhere else, that whatever brilliant ideas you have or hear, that the opposite may also be true. Domo arigatou gozaimashita. Sandy estuvo en Costa Rica la semana pasada y me contaba, preparando esta charla, que ahí en Costa Rica es peor todavía el tema de las calles, que no tienen ni nombre las calles, ni las manzanas, y todo se hace, las indicaciones de cómo llegar a un lugar son con referencias a otras cosas. Entonces vos preguntás cómo llegar al restaurante y te dice, está a 700 metros de la ex fábrica de Firestone, de Firestone. No sabes ni para qué lado, ni para qué... Entonces, en cada lugar del mundo hay ciertas cosas que nosotros damos por sentadas, que no necesariamente tienen que ser así. Acá hay algunos ejemplos, pero seguramente ustedes pueden pensar en muchos más. Y esa es una de las cosas que está bueno aprender, ver qué cosas nosotros damos por sentadas que no necesariamente tengan que ser así. Y una de ellas tiene que ver con la música. Les quiero contar una historia muy cortita, que me la contaron estos dos hermanos, se llaman Holaday de apellido, el de la derecha es Ryan. Y Ryan me contó la siguiente historia. Si uno mira la historia de la música, esencialmente fueron canciones. En un momento se llamaban sinfonías, después podían ser óperas, después canciones de rock. Fueron pasando por distintas etapas, pero esencialmente era una pieza musical compuesta por alguien, ejecutada, interpretada por él mismo o por otro, disfrutada o padecida por un público y después compartida más recientemente a través de medios modernos con la grabación. Pero esencialmente tenía esa cadencia, excepto por supuesto el jazz, la improvisación, pero la gran mayoría de la música eran canciones. Él dijo, me decía Ryan, quizás no tiene por qué ser así, quizás eso es como lo de las manzanas y las calles. Podemos plantearnos si realmente tenemos que hacer canciones. Y él con el hermano tuvieron una idea que para mí es brillante. Ellos son disjockeys de profesión, se dedican a crear música remixando y haciendo cosas con la música que otros ya crearon. Y ellos tuvieron la siguiente idea, dijeron, hagamos una aplicación que corra en un teléfono inteligente, cualquiera de los que andan dando vueltas por ahí, que tenga GPS. Esa era la condición. Cuando uno prende esa aplicación, que se llama Blue Brain, cuando uno la prende, se enciende el GPS y esa aplicación compone música en tiempo real dependiendo de dónde uno está y cómo se está moviendo. Ellos hicieron el piloto de esto para dos lugares, el Central Park en Nueva York y el centro de Washington. Y entonces cuando uno se va acercando al monumento de Washington, el obelisco, en el centro de Washington, la música suena grandiosa. Cuando se aleja, la música vuelve a ser tranquila. Si se acerca más rápido, la música suena distinto y el cambio es más brusco, etc. De alguna manera ellos
crearon la musicalización de la experiencia de recorrer un paisaje, cosa que antes no existía. Y de alguna manera también abolieron, por lo menos en esta aplicación, la canción. 5.000 o 6.000 años de historia de la música dicen otra cosa. Ellos dijeron, quizás no tiene que ser así. Es muy interesante, hicieron un piloto de esto hace 1 año y medio y están viendo de replicarlo en otros lugares. La inteligencia de esto obviamente está en el software de la aplicación, en cómo crear esa música en tiempo real, que requiere bastante trabajo. Y me contaba Ryan que después de hacerlo, recibieron un montón de mensajes, de emails, y un email decía, me encantó la música, ¿de dónde me la puedo bajar? Y Ryan le contestó, no entendiste nada. Esa no hay un MP3 de esto. O sea, quizás si haces el mismo recorrido puede sonar parecido, pero quizás no. Es más, me dijo Ryan, si tengo acceso a tu teléfono celular, no solo tengo el GPS, puedo saber, si vos estás conectado a internet, cómo está el clima ese día en ese lugar. O puedo saber qué hora es, y hacer que la música dependa de eso. Es más, me dijo, puedo meterme en tu Facebook y saber cuáles son tus preferencias musicales y hacer que la música suene como cosas que a vos te gustan. Entonces, de alguna manera crearon no solo la música geolocalizada, que es así como se llama esto, sino también personalizada a la experiencia que estás viviendo en cada momento. Yo no sé si esto desde el punto de vista del emprendimiento va a ser exitoso o no. Quizás no sé, ni me importa mucho. Lo que veo es que alguien encontró una valija y una ruedita y las puso juntas. Encontró la música y encontró el GPS. Y se dio cuenta que ahora todos tenemos un GPS encima, o muchos de nosotros. Y de esa manera podían crear algo nuevo. Entonces, yo estoy acá, desacuerdo un poquito con Santi, en que creo que sí sigue siendo importante enseñar conocimiento. Por supuesto, las demás capacidades que mencionó Santi son críticas, pero el conocimiento es importante porque para poder tener la idea, tenés que tener en tu cabeza las dos cosas que vas a unir. No alcanza con saber que si lo googleás lo encontrás. Si alguien no sabe que existe la rueda y la valija, es imposible que se le ocurra ponerle ruedas a la valija, por más que sepa que googleando va a encontrarlo. Entonces hay algo de conocimiento que es importante absorber, y sobre todo conocimiento muy, muy variado. Entonces esta es una de las fuentes donde pueden surgir ideas, pero me pareció una interesante porque ustedes le dan muchos de estos pequeños legos a los chicos, y es interesante dejarlos combinar esos legos de manera creativas, innovadoras, y darles vía libre para que experimenten con eso. Vamos a la segunda pregunta, ¿cómo generar la cultura para fomentar la creatividad? Como decía Adrián cuando me presentó, yo durante mucho tiempo fui consultor de empresas. Eso quiere decir que iba a las grandes empresas, trabajaba con el gerente general y ayudaba a que la empresa le fuera mejor, a cambiar algo, a mejorar algo. Y muchas de las cosas que nos decían los gerentes generales es, quiero tener una cultura de más innovación, más creatividad. Entonces yo me ponía a hablar con ellos y digo, bueno, contame cómo funcionan las cosas ahora. Y no, nosotros los medimos por eso, les decimos que hagan cosas nuevas. Bueno, ¿y qué pasa cuando se equivocan? Los echamos. Entonces, para generar este tipo de culturas, hay que generar culturas que toleren el error. A veces hasta que festejen el error. Pero culturas como la de estos que me contestaban así son esquizofrénicas. O sea, que muestran una señal para un lado y después muestran otra cosa. Es como el papá que le grita al hijo que no le grite. O sea, uno ve incoherencia en el lenguaje corporal y en el hablado respecto a lo que uno está diciendo. Esto de aceptar el error no quiere decir que tenemos que buscar el error. Pero si no estamos dispuestos a equivocarnos, va a ser imposible que creamos algo nuevo. Lo digo de nuevo porque esto es muy importante. Tenemos que estar dispuestos a estar equivocados para poder ser innovadores. Esto es algo que en nuestra cultura es muy difícil. Es muy difícil porque de chicos en la escuela nos ponen muy bien felicitado o nos ponen aplazado. Y se penaliza mucho haberse equivocado. Y la forma de evaluar si los chicos están aprendiendo tiene que ver con eso, adquirieron o no el conocimiento, que es importante, pero si solo lo medimos de esa manera, creo que estamos generando un poquito de esa esquizofrenia. Obviamente hay de todo y la cosa fue mejorando un montón, pero a mí por lo menos de chico me educaron así. El error tiene que ser aceptado cuando se cumplen dos condiciones, eso es algo que conversamos con Santi ayer. Tiene que pasar que la persona que se equivocó, que cometió el error, haya dejado todo en la cancha. O sea, alguien que cometió un error pero lo hizo así medio displicentemente, la verdad no es tan perdonable. Pero si alguien realmente se la jugó, puso toda su energía, su pasión en hacer algo y se equivocó, eso está muy bueno. Y lo segundo es la honestidad.
el que cometió un error pero lo hizo honestamente y dejando todo en la cancha, ese error hay que festejarlo. Hay que festejarlo, hay que aprender de él y hay que seguir hacia adelante. Esos son los errores que hacen la experiencia, que hacen la praxis del emprendedorismo y que va a hacer que los chicos puedan aprender a hacer esas cosas. Entonces, hay muchas cosas que hacer para cambiar una cultura, pero creo que esta es una fundamental y es una que desde el colegio, desde la escuela, se puede hacer mucho para cambiar. Última pregunta, ¿por dónde empezamos? Hay muchas cosas para hacer. Yo quiero contarles una que a mí me preocupa particularmente. Junto con Santi y con más gente organizamos este tipo de eventos. ¿Quiénes conocen acá qué es TED o TEDx Río de la Plata? Casi todos. Los que no, brevemente, es una organización sin fines de lucro que lo que busca es esparcir ideas que valgan la pena. Y lo que hacemos es organizar eventos donde vienen oradores en muy poquito tiempo, máximo 18 minutos, dar la charla de su vida. Y esto es en las áreas más diversas del quehacer humano. Y esta gente que es muy grosa, gente que hizo un montón de cosas en lo que hace, que es muy exitoso, pero cuando le decimos que tiene que dar la charla de su vida y en 18 minutos se pone nerviosa. Se pone muy nerviosa y le dedican meses a preparar su charla. Al punto tal que gente como Manu Ginóbili, por ejemplo, que no le tiembla el pulso cuando tiene que tirar un doble faltando un segundo para terminar la final de la NBA, se subió al escenario y le temblaban los pies. Una cosa que notamos junto con Santi y el equipo de TEDx Río de la Plata es que somos muy malos comunicando nuestras ideas, en general. Obviamente hay excepciones, pero en general nuestra cultura argentina, latina, porteña, una combinación de eso, no fomenta el desarrollo de la habilidad de comunicarnos bien. Y una de las razones por las cuales emprendedores, empresarios, emprendedores sociales, científicos, artistas fracasan es porque no son buenos comunicando lo que hacen. Que es una lástima, porque le dedican tanto esfuerzo y tanto tiempo, tanta garra a hacer eso, que fracasan simplemente porque no pueden comunicarlo bien. Es más, cuando uno comunica cosas que lo apasionan, lo comunica de una manera distinta. Entonces la búsqueda de esa pasión, que después puede despertar el espíritu emprendedor, también es algo interesante. Entonces, metiendo todo esto en la coctelera y diciendo ¿qué tiene que hacer esto, qué tiene que ver esto con la escuela? Se me ocurrió que quizás hay algo para hacer. Les voy a contar un ejemplo de otro compañero nuestro y también papá de la escuela, hasta el año pasado, porque se mudó a Estados Unidos. Es Max Goldenberg. Él está viviendo en Los Ángeles hace 2 meses. Tiene 3 hijas, la mayor está en la escuela, la menor tiene 7 años y empezó el colegio hace 2 semanas en Los Ángeles. Y lo primero que le dieron al colegio es el desafío de presentar algo a sus compañeros. Y junto con eso le dieron esto. Esto nos mandó Max por email hace 2 días. Que es, no sé si se llega a ver desde lejos, pero está en inglés y dice: las presentaciones orales deberían incluir. Y hay una serie de cosas, como el título del proyecto, qué se aprendió, hay que mirar a la audiencia cuando uno habla. Cosas que en nuestra cultura educativa no ayudamos a que los chicos desarrollen en general. De nuevo, estoy generalizando, seguro que hay un montón de excepciones notables. Pero es algo muy importante, no solo para el desarrollo emprendedor, para el desarrollo de la persona mucho más en general. Entonces, pensando en una metadiscusión de cuál es el emprendedorismo en este grupo, una cosa que a mí se me ocurre que se puede hacer es la siguiente. Yo creo, y esto lo tiro como un desafío, como una propuesta, creo que deberíamos aspirar y ponernos el objetivo de que ningún chico termine la escuela secundaria sin haber dado una charla corta, muy bien preparada, sobre un tema que lo apasione. Creo que esto es algo simple, pero súper poderoso. Súper poderoso porque obliga a los chicos a buscar entre sus pasiones, a encontrar sus pasiones y a desatar proyectos que pueden ser de emprendedorismo. Les obliga a pensar cómo lo van a comunicar en poco tiempo, y ese es el desafío. Solemos hablar mucho. Y hacen que tengan su primera experiencia haciéndolo. Y es algo que no es muy difícil de hacer. De hecho, estamos lanzando una movida así grande dentro del movimiento de TED, que se llama los clubs de TED Educación, que hay toda una guía y sugerencias de cómo hacerlo. Si alguien está interesado, nos pueden pedir información sobre ello. Es algo muy fácil de implementar, que creemos que puede tener mucho impacto. Es una sugerencia, obviamente ustedes harán su planificación, tendrán millones de otras cosas más interesantes que estas. Entonces, para cerrar, voy a reforzar una de las cosas que dijo Santi, que para mí es la principal, y es que esto se aprende haciendo. Entonces, el hecho de que en la escuela se hayan propuesto que esto sea uno de los ejes principales de este año, a mí me hace muy feliz, porque los chicos van a tener tempranamente eso.
y quizás no sea tan importante que aprueben a mis hijos. Gracias.